Hola, buenos días. Soy la doctora Alejandra Guzmán, cardióloga ecocardiografista y soy cardióloga adscrita al servicio de cardiología en el HGZ número 67 del IMSS. Y bueno, vamos a continuar con el programa sobre las jornadas académicas que tenemos en relación a actualidades de COVID en honor al aniversario número 26 de la UMAE número 34. Y a continuación viene el programa, viene el doctor Juan Carlos Tirado Alderete. El doctor nos va a hablar de complicaciones cardiovasculares en COVID-19, el diagnóstico por imagen cardiovascular. El doctor es cardiólogo pediatra y tiene una alta especialidad en imagen cardiovascular y el doctor se encuentra adscrito al servicio de imagen cardiovascular en la UMAE número 34. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un agradecimiento a la doctora Alejandra por la presentación. Y bueno, es un gusto estar aquí en este aniversario de este gran hospital, de esta UMAE número 34, Hospital de Cardiología. Bueno, vamos a presentar un tema de gran importancia en el diagnóstico de las complicaciones cardiovasculares en los pacientes que tuvieron o tienen COVID-19 en un hospital, ¿sale? Vamos a empezar. No tengo ningún conflicto de interés. Dentro de los objetivos de la plática, pues cabe resaltar las complicaciones cardiovasculares. ¿Cuáles son estas complicaciones cardiovasculares? ¿Cuáles son los mecanismos por los que se llegan a producir estas complicaciones fisiopatológicos? Y una vez estableciendo eso, los compromisos fisiopatológicos, pues bueno, vamos a entender por qué la tomografía y la resonancia magnética cardíaca son tan importantes para esta patología. Vamos a mencionar estos dos principales métodos de imagen, que es la tomografía y resonancia magnética de corazón. Y bueno, vamos a empezar. Dentro de la introducción, pues tenemos que hay varios artículos que nos comentan la importancia de esta afección, y el 40% de los pacientes hospitalizados, menciona este artículo del Journal of American College, que tenemos 40% de historia de enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Y hay una prevalencia de que vayan a presentar, no estos 40%, sino en un 100% de hospitalizados, un 12% de ellos puede presentar algún tipo de lesión miocárdica, que ahorita vamos a establecer qué es una lesión miocárdica. Bueno, este es otro artículo de la Asociación Europea de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología. Ellos mencionan que sí, que las lesiones cardíacas son frecuentes y que se pueden presentar en los pacientes hospitalizados hasta un 23, hasta un 28% del porcentaje de los pacientes ingresados. Bueno, vamos a evaluar otro artículo de importancia también de la Asociación Europea, que menciona que hay un registro que se llama Capacity COVID. Es un registro internacional europeo donde analizan 13 países, son 79 centros hospitalarios de 13 países, y ellos recopilaron toda la información de su base de datos desde el 27 de marzo al 24 de agosto del 2020. Y encontraron que en un número de 3,011 pacientes hospitalizados por COVID-19, alrededor de... Vamos a quitar...
aquí está. Alrededor de 349 fueron los que tuvieron algún tipo de complicaciones cardiovasculares, que en un porcentaje, en una simple regla de 3, nos va a dar un 11.5 o 12% de los pacientes hospitalizados. Dentro de las importantes, pues bueno, son sobre todo patologías de trastornos del ritmo, pero también llama la atención con una menor medida las cardiopatías isquémicas y las inflamaciones miocárdicas, específicamente pues, miocarditis. Bueno, otro artículo revela que no solo, comentaba muy bien ayer por la tarde la doctora Pinto, no nos han tratado de vender la idea de que es una patología para pacientes agudos o complicaciones agudas, y no es cierto. Vamos a encontrar varios artículos que vamos a mencionar en la charla, que esta enfermedad lo que nos tiene que tener mucho cuidado es en cómo la vamos a monitorizar. Y bueno, aquí la resonancia magnética tiene un valor fundamental, sobre todo en esta caracterización de tejido, que no tiene ningún otro método de imagen. Bueno, este estudio este estudio es un estudio prospectivo observacional que se hizo en el Hospital Universitario de Frankfurt de abril a junio del 2020. Incluyeron alrededor de 100 pacientes recuperados que tuvieran antecedente de COVID-19 y a ellos se les realizó resonancia magnética cardíaca. Obviamente tienen su grupo de control que fue de 50 a 60 pacientes aproximadamente, y bueno, en los que se les realizó la resonancia magnética se les realizó al 64 al 92 días después de haber tenido COVID, una media de 71 días. Y revelaron que hay un compromiso cardíaco hasta en el 78% de estos pacientes. Es decir, si tuvieron COVID y a los 3 meses le hicimos una resonancia magnética, vamos a encontrar algún tipo de compromiso cardíaco hasta en 78% de estos pacientes estudiados. Principalmente datos de inflamación cardíaca, y ahorita vamos a mencionar cómo se hace este diagnóstico de edema miocárdico. Y bueno, estos hallazgos pues muestran la necesidad de una investigación continua de las complicaciones cardiovasculares a largo plazo en el paciente con COVID-19. Bien, para empezar vamos a definir qué es una lesión miocárdica que ya comentó en la charla pasada la doctora Palacios, y simplemente es un aumento en los niveles de troponina por encima de la percentil 99 en un contexto de esta enfermedad, y que pueda o no tener cambios electrocardiográficos importantes. Es importante mencionar que cualquier paciente con elevación de troponina cardíaca tiene un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos que va a producir el COVID-19, la lesión miocárdica? Vamos a resumirlos en 4 tipos. Ya los hemos visto conforme a la charla del día de ayer y la del día de hoy. Y bueno, primero, un síndrome coronario agudo, que va a tener su desenlace debido a una inestabilidad de la placa mediada por citocinas o un estrado protrombótico inflamatorio. También puede haber un myocardial mismatch, que es una competencia entre la demanda miocárdica y el consumo de oxígeno. Otro de los daños que podemos encontrar asociados a COVID es que es un daño directo mediado por la proteína de la enzima convertidora de angiotensina 2 hacia las células miocárdicas, y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a la liberación masiva, una tormenta de citocinas y liberación masiva de interleucina 1 e interleucina 6. Y en este artículo podemos observar cómo hay fases en las cuales van a empezar a darse estas alteraciones o estos mecanismos que van a dañar el tejido miocárdico. El primero, en la fase viral, vamos a ver que hay una principal ataque en los receptores de enzima convertidora de angiotensina, y conforme va avanzando el tiempo, entramos a una fase pulmonar, una fase inflamatoria, va a ir variando el mecanismo que va a suscitar ese daño miocárdico. Bueno, debido a todo esto, estamos ante un escenario complejo, a una superposición, por así decirlo, de la presentación clínica asociada a una elevación de troponina, y el cual pues es un desafío para todos. Entonces es aquí donde entran los estudios de imágenes que van a ayudar a aclarar este diagnóstico o por dar un tratamiento oportuno y establecer un pronóstico en el paciente. Bien,
Sin duda, también en la plática de la mañana nos comentaba el doctor que muchos hospitales no cuentan con estos tipos de estudios, entre comillas, avanzados. Sin embargo, la clínica siempre tiene que estar dando la pauta en todos ellos y estamos totalmente de acuerdo. No tiene que haber una discusión entre radiología y la clínica de cada paciente. Al contrario, nosotros en la imagenología dependemos mucho o necesitamos la información clínica del paciente para establecer un diagnóstico, sobre todo en la resonancia magnética, el cual te puede dar muchos patrones que llamamos de reforzamiento tardío no isquémico. Necesitamos mucho la clínica, biomarcadores, el electrocardiograma, todo lo que el cardiólogo nos pueda aportar para dar un diagnóstico más específico de lo que estamos viendo por imagen. Bueno, en este contexto, este artículo también del JACC nos menciona que siempre en todos los pacientes que tengamos en el área de urgencia o hospitalización en un hospital de tercer nivel, nos recomienda que todos deben de llevar historia clínica, todos deben de llevar un electrocardiograma, todos deben de llevar una placa de tórax, todos deben de tomarse biomarcadores y en algunos de ellos, en los que tengamos la disponibilidad, hacer ultrasonidos pulmonares, que más adelante hablarán de ese tema, y en algunos de ellos también hacer la evaluación ecocardiográfica. Y esto es muy interesante. Vamos viendo que dependiendo de los días o del inicio de la afección, va a ir produciendo cierto tipo de afección miocárdica y vamos a tener cómo seleccionar o vamos a poder seleccionar dependiendo de los días y el cuadro clínico que tenga el paciente, qué estudio debemos de seleccionar. En este paper del JACC también nos menciona que, pues bueno, tenemos una fase aguda, una fase convaleciente y una fase crónica, dependiendo de los días, del tiempo de evolución. Y si vemos en la fase aguda, nos ponen 3 escenarios principales. Un escenario con dolor típico, anginoso y con un electrocardiograma normal. Y lo que dice este recuadro, esta guía, es que, bueno, si tienes un paciente de estas características con elevación del ST y dolor anginoso típico, inmediatamente hay que llevarlo a un cateterismo cardíaco. Primero hay que tratar la causa más compleja y de ahí investigar qué es lo que le está pasando al paciente. En un segundo escenario, cuando hay una estabilidad hemodinámica, recomiendan realizar ecocardiogramas para evaluar si tenemos embolismos pulmonares, si tenemos fallas cardíaca derecha, shock distributivo, engrosamiento pericárdico que pueda causar algún tipo de disfunción ventricular, entre otras. Y si tenemos un paciente que tenga una disfunción ventricular nueva que no estaba documentada previamente, pues bueno, aquí recomiendan que hagamos el ecocardiograma, pero aquí es donde tiene la utilidad la resonancia magnética y la angiotomografía. Ahorita vamos a ver más escenarios. Y en un escenario 4, en una etapa subaguda o crónica del proceso infeccioso, pues aquí lo mejor es, dependiendo de qué situación sospechemos, debemos de realizar tomografía, ecocardiografía o resonancia magnética cardíaca. Bien, este es otro artículo del JACC, donde igual lo divide por fases. Tenemos una fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 es la infección temprana o replicación viral, la fase 2 es la fase pulmonar y la fase 3 es una fase sistémica. Y vamos a encontrar vamos a encontrar que tenemos que evaluar a nuestros pacientes o determinar qué les vamos a hacer en este tipo de fases, entre la fase pulmonar y la fase sistémica. El ecocardiograma en este estudio, que se realizó en Italia, encontraron este tipo de alteraciones, principalmente la disfunción ventricular, un mayor volumen ventricular. Fueron aproximadamente 209 pacientes, de esos 209, 11 no tenían buena ventana y entonces se fueron descartando y nos quedaron 198 pacientes. 12 presentaron disfunción ventricular izquierda,
algunas alteraciones de pared y 24 pacientes de ellos presentaron hipertensión pulmonar. Bueno, ¿y cuál es el rol de la tomografía cardíaca en estos pacientes con COVID-19? Yo creo que lo más importante es hacer, ver la utilidad de ellos con casos clínicos, casos que nos van a llegar en el servicio de urgencias. Pues bueno, este es un paciente femenino. Bueno, este es un paciente femenino de mediana edad. No me aparece la edad. Listo. Es un paciente femenino de 39 años de edad que acudió a urgencias por disnea y dolor, precordial exacerbado a la inspiración. En la historia clínica mostró antecedentes de rinorrea, dolor de garganta de 3 días de evolución. Le toman una PCR y encuentran que estaba elevada en 81 miligramos sobre litro. Inician una curva de troponina, la cual fue de 24 el primer evento a las 5 de la mañana, después de 51 y después de 84. Iba en aumento la curva de troponina. La saturación siempre se mantuvo estable en 94%. El electrocardiograma y el ecocardiograma fueron normales. Se le hizo un hisopado nasofaringeo a la paciente y dio resultado de COVID positivo. Y bueno, se determinó en este paciente, en este caso, de que tenemos un paciente de riesgo intermedio abajo, hacer un estudio de angiotomografía. Mencionábamos, si es un paciente de alto riesgo, inmediatamente se recomienda hacer cateterismo y después investigar en dado caso que no tengamos alteraciones estenóticas coronarias significativas. Pero en este paciente, repito, con un riesgo intermedio, se recomienda hacer una angiotomografía coronaria. Se hicieron 4 fases. De hecho, el artículo ya pone en las conclusiones que estamos en la era no del triple rollout, sino ya hacer 4 roles de scouts en angiotomografía. Está interesante. Y bueno, habla de que la primera fase es hacer una tomografía de tórax simple para evidenciar estas lesiones pulmonares específicas que ya mencionaba ayer el doctor Fortunato, y después hacer una angiotomografía coronaria. En la angiotomografía coronaria de este paciente encontramos una descendente anterior sin lesiones, una circunfleja sin lesiones y la coronaria derecha también sin lesiones. Las principales ramas, obviamente, y de ahí en un MPR con una intensidad importante para determinar si no tenemos defectos de la perfusión estática en este paciente, y pues no lo hay, no hay ningún defecto en la perfusión. Aquí veríamos algún grado de hipodensidad subendocárdica en el ventrículo izquierdo y no lo vemos. Después se le realizó un reforzamiento tardío, por así decirlo. Se le hizo otro scout ya en un protocolo más tardío y se observó que tenemos una lesión subepicárdica inferior con extensión inferolateral del tercio medio, y la vemos también en esta proyección de 2 cámaras. Aquí le dieron un poco de diferente ventana, de diferente proyección para demostrar mejor el tipo de lesión, el tipo de reforzamiento tardío. Es importante resaltar que el yodo no tiene la misma característica que el gadolinio tiene en la misma cinética y mecánica para demostrar las lesiones. Sin embargo, pues bueno, se ha visto por tomografía que podemos al minuto entre el 5 y el 7 hacer un scout tardío y evidenciar si hay reforzamiento asociado al contraste yodado. Esta es otra paciente también de joven con PCR positivo a COVID, y un día después de la PCR positivo presentó dolor torácico, anginoso, y decidió acudir a urgencias. La troponina estaba elevada desde el inicio, la CPK estaba también elevada, el electrocardiograma mostraba ondas T negativas ondas T negativas en las caras inferiores, y el ecocardiograma mostró anomalías en el movimiento de la pared inferior. Ante este cuadro, pues estamos
con un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Al ser un paciente de riesgo intermedio otra vez, se determina hacer una angiotomografía coronaria, en donde observamos al principio de la perfusión, vemos como si hay un defecto, hay una diferencia, incluso medida en las unidades Confil, aquí lo están midiendo los imagenólogos, de donde ven en la cara anterior no hay ninguna alteración. La medición de unidades Confil es mayor, aquí está en 52, aquí está más de 52, no lo alcanzo a ver. Y luego en esta otra imagen podemos apreciar cómo se ve esa imagen hipodensa en la cara inferior e inferoceptal de este paciente. Entonces, este sí pudiera ser un defecto en la perfusión asociada a un desenlace, hablando de un infarto, algo isquémico, no como el del caso pasado que lo vimos en la cara subepicárdica. Esto está subendocardio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evaluar las coronarias, para eso fue el estudio, y encontraron que no tenía ninguna importancia de estenosis, no había ninguna estenosis significativa. Esta es la coronaria derecha, no vemos ninguna estenosis significativa, no vemos ninguna placa, a pesar de que tiene ese reforzamiento, esta alteración en la perfusión, perdón, que ya hemos mencionado, no hay ninguna alteración en la coronaria derecha, que sería el sitio que está irrigando ese segmento ventricular. Pero aquí vemos una alteración o algo muy discreto que está generando una disminución del calibre menor al 50%, sería el 25 al 49%, y se determinó un índice de grasa para determinar qué era lo que estaba pasando, y en conclusión a este índice, que fue menor de 70 unidades Confil, se determinó que pudiera ser la causa una vasculitis específica asociada al COVID. Entonces, ante este paciente que lo teníamos con un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, coronarias normales, podríamos hablar de algún MINOCA, y desde la tomografía podemos apreciar que tiene que tiene una alteración en las unidades Confil del vaso asociada a un tipo de vasculitis. Bueno, ¿y qué hay de la resonancia magnética cardíaca? La resonancia magnética cardíaca desde el 2014 y ya estaban los criterios de Leakey-Lewis para establecer un diagnóstico de miocarditis aguda. Y bueno, tenemos principalmente estos, que es el T2 pesado, un reforzamiento tardío temprano y un reforzamiento tardío, por así decirlo. Un reforzamiento temprano del contraste es y este sería un reforzamiento tardío. Bueno, ¿qué busca? ¿Qué busca la resonancia magnética en miocarditis? Primero, en el T2 pesado buscamos datos de edema, que no lo va a tener ningún otro método de imagen. Es el único que va a hacer una caracterización del tejido de forma importante, y en el T2 pesado vamos a buscar edema miocárdico. En el reforzamiento de contraste temprano, vamos a buscar hiperemia de este miocardio. Y en el reforzamiento tardío vamos a buscar fibrosis o necrosis del tejido. Cuando tenemos dos de estos tres criterios positivos, quiere decir que tenemos un diagnóstico de miocarditis. Bueno, vamos a hablar de un paciente de la vida real que tuvimos hace poco. Es un masculino de 16 años, llega a urgencias por un evento cerebrovascular isquémico. En la historia clínica dice que una semana previa presentó malestar general, picos febriles, diarrea, vómitos, entre otros. El electrocardiograma se refirió normal, y en el ecocardiograma encontraron una disfunción sistólica moderada. Se le solicitó resonancia magnética de corazón con imágenes de realce tardío en el protocolo de perfusión. Bueno, no está corriendo las imágenes, pero no tenemos ninguna alteración asinética de la movilidad. Si hay una hipocinesia generalizada, la función ventricular de este paciente se calculó en 42%, una disfunción sistólica moderada del ventrículo izquierdo. Después
Doctor, está apagado su micrófono. Perdón, creo que ya, ahora sí ya nos escuchamos. Aquí estamos observando que hay hay edema por esta imagen hiper intensa en el T2 pesado. Es una secuencia de T2 pesado que nos da un criterio positivo de Leakey-Lewis. Luego tenemos que realizar un estudio de perfusión. Estamos aquí realizando la perfusión, inyectando el medio de contraste. El medio de contraste. Estamos inyectando el medio de contraste, llega al ventrículo derecho en un tercio basal, medio y apical, y vemos cómo pinta de forma adecuada el ventrículo izquierdo sin mostrar hipointensidades, lo cual nos está asegurando que no hay alguna alteración en reposo asociada a isquemia. En el reforzamiento tardío ya vemos estas escaras en el septum interventricular. Estas son las imágenes de reforzamiento tardío donde vemos que son lineales en el septum interventricular y sobre todo las que son subepicárdicas en la parte lateral del ventrículo izquierdo y en la parte inferior. Aquí lo estamos viendo, es muy evidente este reforzamiento tardío. Obviamente el paciente no estaba muy cooperador y presentaba respiraciones, tenía un estado de somnolencia asociado a su evento cerebrovascular y por eso las imágenes no son tan nítidas, sin embargo, el diagnóstico es muy claro. Y bueno, este paciente es lo que común vemos en un centro donde tengamos un resonador, donde pudiéramos hacer una resonancia magnética cardíaca. No, con estos criterios podemos hacer el diagnóstico de miocarditis. No es necesario tener software más avanzados para determinarlo. Sin embargo, si los tenemos y los podemos utilizar, hay que utilizarlos. Y si los podemos adquirir, hay que adquirirlos. En el 2018 los criterios de Leakey-Lewis se modificaron con estos mapeos en T1 y mapeos en T2, que vamos a ver que los mapeos de T1 y T2 son un análisis cuantitativo de este miocardio. El miocardio, la sangre, los demás tejidos tienen un valor estimado normal y depende del teslaje de nuestro equipo. Si es en un aparato de 1.5 teslas, que es lo que se recomienda para los estudios cardiológicos, vamos a encontrar que el T1 nativo se va a encontrar de 1050 milisegundos hacia abajo, que lo está mencionando en esta imagen, ¿sale? Y el T2, el mapeo de T2, también es un análisis cuantitativo del miocardio. Lo normal es encontrarlo, como les comento, depende del tipo de teslaje que tengamos de resonador, va a variar los milisegundos, el tiempo de incremento, el tiempo de inversión que debamos de contar, pero es alrededor de menos 50 milisegundos. Ok. Aparte de esto, podemos evaluar el volumen extracelular de ese miocardio, lo podemos cuantificar, se hacen simples reglas de 3 y nos da un porcentaje del volumen extracelular. Y sin olvidar nuestro reforzamiento tardío, nuestras imágenes de realce tardío, típicas de miocarditis asociada a la fibrosis. Con este hallazgo, ahora son los criterios que nos van a decir si tenemos o no miocarditis. ¿Y por qué se pusieron este T1 y este T2? ¿O qué, aparte de hacer algo cuantitativo, qué es lo beneficioso de estos? Pues bueno, en este paciente sí vemos una hiperintensidad miocárdica, por así decirlo, en este T2, pero hay pacientes en los que no se ve y entonces nos va a permitir hacer un conteo de los milisegundos por cada segmento miocárdico y si salen alterados, entonces es un criterio positivo. Ahorita vemos otro ejemplo. Este es otro esquema de qué hemos encontrado en miocarditis asociada a COVID o cómo las buscamos y vamos a encontrar lo mismo. Mapeos de T1, mapeos de T2 alterados con derrames pericárdicos, engrosamientos pericárdicos. Vamos a encontrar alteraciones de pulmonares en las secuencias pesadas, en los dedos pesados también podemos evaluarlo y vamos a encontrar
alteraciones pulmonares, podemos hacer strain longitudinal, circunferencial con resonancia magnética. Hay que tener el software, pero se puede realizar y es un gran marcador para miocarditis. Y vamos a encontrar, bueno, nuestro reforzamiento tardío que ya hemos mencionado en este tema. Y bueno, este es un caso que les quería traer también porque es muy importante, o aquí se demuestra de qué nos ayuda el T1, T2, los mapeos de T1 y T2. Esta secuencia, que sería como un T2 pesado, no vemos ninguna alteración, no vemos ninguna hiperintensidad miocárdica que nos haga sospechar que tenga edema. Sin embargo, en los mapeos de T2, por debido a la nitidez de la computadora, no sé si alcanzan a ver, pero sí hay una variante de forma cualitativa en este segmento que están mostrando las flechas negras. Y si hacemos el conteo de forma manual, nos va a salir una alteración arriba de 50 milisegundos. Y el T1, el mapeo de T1 habla de lo mismo. Aparte de que vemos una alteración, este es el mapeo de todos para establecer un daño agudo y el T1 es para establecer algún daño, digamos, crónico, y hay que cuantibilizarlo. El mapeo, el volumen extracelular también se puede realizar. Aquí vemos de forma cualitativa una lesión, pero hay que cuantibilizarlo y establecer un porcentaje. Y es muy importante los mapeos, sí, sí hay posibilidad de tenerlos, de establecer la adquisición de estos pacientes con mapeos, es muy importante, porque vemos que hay artículos específicos de resonancia magnética que nos dicen que es el mejor predictor positivo de todas las secuencias que tenemos de resonancia magnética cardíaca. Y bueno, regresando a este artículo, ¿qué fue lo que encontraron? ¿O por qué 78 de los pacientes tenían alteraciones asociadas a COVID en la resonancia magnética cardíaca? Pues bueno, encontraron que estas alteraciones iban en gran medida a los mapeos. El T1 estaba aumentado en 73%, el mapeo de T2, que nos habla de edema otra vez, estaba positivo en 60 pacientes, y el reforzamiento tardío miocárdico en 32 pacientes. El 30%, entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver alteraciones de fibrosis en los pacientes. En el 60% vamos a tener alteraciones de edema en estos pacientes que ya tuvieron COVID y al tercer mes se les hace resonancia magnética cardíaca. Este es otro estudio. Hay varios estudios que nos enseñan, o se les hace resonancia magnética a estos pacientes post-COVID, de las distintas, digamos, journals, como de la Sociedad de Resonancia Magnética Cardíaca. Vamos a encontrar algunos otros del JAC, del RSNA, entre otros. Este es otro que tiene 44 pacientes recuperados por COVID y encontraron igual que 13 de ellos, el 30%, presentó alteraciones de reforzamiento tardío. Y en ellos también se les hizo strain longitudinal y circunferencial y encontraron que hay una relación entre la disfunción del strain circunferencial del ventrículo izquierdo y el strain longitudinal y circunferencial del ventrículo derecho asociado a este reforzamiento tardío. Los demás patrones de strain no se encontraron alterados. Obviamente el strain que hacemos por resonancia no es por speckle tracking que hace el ecocardiograma, este se hace por tagging o future tracking, son software específicos de resonancia otra vez. Bueno, este es otro artículo, perdón, otra vez de los pacientes que tienen COVID, se les hace resonancia magnética, este es del JAC, se fueron 26 pacientes y encontraron que 15 de ellos tenían alteraciones anormales. El principal, como siempre, edema, 14% de ellos, 54% de los pacientes mencionados. Y reforzamiento tardío, igual, 30% de los pacientes. Son 3 artículos prácticamente que coinciden en esta importancia que tiene la resonancia para darle seguimiento a este tipo de pacientes. Entonces, si tenemos la oportunidad de llevar a un paciente que tuvo COVID después de 3 meses y ofrecer una resonancia magnética, sin duda es importante realizarlo para establecer un pronóstico y ver cómo va, o ver si afectó o no afectó ese miocardio. Porque como mencionamos en el artículo del HAMAC, tiene un 78% de alteraciones asociadas a COVID, alteraciones cardiovasculares asociadas a COVID.
Y bueno, entre las conclusiones, para terminar, la imagen cardíaca es un complemento diagnóstico en las complicaciones agudas, crónicas y permite establecernos un seguimiento y pronóstico en pacientes con COVID-19. La angiotomografía cardíaca permite evaluar 4 puntos de importancia. Mencionamos el tórax de nuestro paciente o nuestro parénquima pulmonar, las arterias pulmonares para descartar que tengamos tromboembolismo pulmonar, las arterias coronarias para descartar que tengamos una estenosis significativa asociada a enfermedad aterosclerótica y la perfusión miocárdica de ese ventrículo izquierdo. La resonancia magnética cardíaca es única en esta caracterización de tejido, es la única que va a decirnos si hay edema o no en nuestro paciente o si hay hiperemia o no. Y es importante utilizarla en el control de cada uno de nuestros pacientes que tuvieron COVID-19. La resonancia magnética de corazón y la angiotomografía cardíaca es indispensable en este y otros diagnósticos en un hospital de tercer nivel de atención médica. Bueno, pues muchas gracias y si hay preguntas, con todo gusto.